Hola, bienvenidos amigos y amigas a este nuevo proyecto de Vive tu vida con interioridad. Hoy estamos de nuevo en este maravilloso programa de Ilumina tu camino. El propósito es descubrir el verdadero sentido de la vida. ¿Por qué estamos aquí? Yo siempre me pregunto, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo acá? Esa es como la pregunta existencial. ¿Qué estamos haciendo en esta vida? ¿Por qué nos encontramos aquí? ¿Qué es el significado de la vida? ¿Qué es vivir? Lo más importante que tenemos en este mundo es la vida. Para vivir hemos nacido. Y a veces esta vida, pues la vivimos en problemas, en dificultades, en angustias, en desilusiones, en tristezas, en problemas, en guerra. Yo no pienso que hemos venido a vivir aquí por eso o para eso. Yo pienso que aquí hemos venido a vivir como dice el planteamiento de los derechos humanos. Hemos venido para tener libertad, vida y felicidad. Y yo digo que la vida está constituida en amor, libertad y felicidad. Libertad, amor y felicidad es la vida. Y el mismo proyecto espiritual de Jesucristo dice amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, el amor. Dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dice Pablo, regocijaos. Y otra vez repito, regocijaos en esta vida, por nada estáis afanosos. O sea que sí se consigue la libertad, sí se consigue la felicidad y sí se consigue el amor. Pero hay que crearlos, hay que ponerlos a funcionar. Y el amor no es simplemente un sentimiento de que hoy tengo ganas, mañana no, de que hoy hago esto, mañana no. El amor es una dimensión grande de donarse como el río que nunca deja de funcionar. Ese es amor. Ahí está, amor es donación, es donarse, darse, como la fuente que está botando agua. Ese es el amor. El amor es una cuestión que fluye, sin esperar si el otro me corresponde o no, si el otro me va a pagar o no. Por eso dice la palabra sin esperar nada a cambio. Ese es el amor. La felicidad, ¿qué es? La felicidad es estar plenos, completos, llenos, autosuficientes. Y la libertad es la facilidad que uno tiene para entender las cosas. Conoceréis la verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir? Cuando uno acepta la realidad tal como es, cuando la hormiga, es libre. Recuerda la moraleja del águila y de la tortuga. La tortuga empezó a mirar al águila, a admirarla y quería ser como el águila, porque ella se sentía esclavizada allí en ese caparazón, la forma como es la tortuga. Y el águila, pues se sentía libre, pero la tortuga no. Entonces la tortuga le dice al águila que la lleve a dar un paseo, que ella quiere mirar desde el aire, quiere ser como el águila. Y se la llevó el águila, la agarró en sus garras, y cuando la llevó al aire, vino una ráfaga de viento y movió al águila, él se estabilizó y la soltó. Se le zafó a la tortuga. Y se viene la tortuga y cayó en picada y se despedazó por no aceptar lo que es. Nosotros como seres humanos debemos aceptar lo que somos. ¿Qué somos? Somos vida. Debemos vivir con abundancia, vivir mejor, vivir para nosotros. Cuando uno vive, por eso yo a veces, pues al principio yo no entendía cuando dice amarse a sí mismo. Y si tú no te amas a sí mismo, no puedes amar a los demás. Pero yo digo es que si uno no se ama a sí mismo, pues no puede dar. Y es lo del avión. Cuando van en el avión, a la azafata o el que está antes de empezar el avión dice, en la parte de arriba están la bolsa de oxígeno. Y dicen así, primero ustedes los adultos, la mamá y el papá, en algún caso de emergencia, ustedes primero pónganse la bolsa de oxígeno.
y luego se la ponen al niño. Uy, qué mal papá, podría decir alguien. ¿Cómo es primero los hijos y luego usted? Y entonces, ¿por qué? Dice uno, y bueno, ¿y por qué primero el papá y luego los hijos? Primero la mamá y luego el niño. Ah, porque si te pones tú la máscara, tú después con la máscara y oxígeno no pierdes el sentido y puedes ayudar al niño. ¿Ve? Pero es que, de que nosotros pensamos que eso es egoísmo. No, eso no es egoísmo. Egoísmo es la avaricia y la codicia que tú tienes todos los días. Eso sí es egoísmo y avaricia. Eso sí es avaricia y codicia. Eso es el egoísmo. Que almacenar o preocupado, angustiado o queriéndose comparar con los otros. Ese sí es malo, pero de resto todo es bueno. Entonces, hoy he empezado el programa diciendo que este programa se llama Vive tu vida con interioridad, seas espiritual, ilumina tu camino, ilumina este sendero que tú llevas. ¿Para qué? Pues para que tengas vida y vida en abundancia, para que vivas más tiempo en este mundo y para que vivas mejor. Y para eso, pues hay que tener unos principios. ¿Por qué estoy hablándoles del Nuevo Testamento y les estoy hablando del cristianismo? Porque nosotros siempre relacionamos espiritualidad con religión. Y ese es el aspecto mío. Recuerda que yo siempre hablo de 4 aspectos de la vida y que todos deberíamos estudiar, y eso es lo que mueve el mundo. El mundo lo mueve la política, lo mueve la economía, lo mueve la ciencia y lo mueve la religión. Esos son los 4 fundamentos, pilares de todo el mundo, en todas partes del mundo. El ser humano se mueve por esos 4, por la política, por la economía, por la ciencia y por la religión. Todo se mueve por eso. Entonces, como yo les estoy invitando es a vivir la vida, pues yo no les hablo de política porque no me meto todavía por ahí. Puede ser que algún día me meta, pero no quiero por ahí. De economía, pues tampoco. De ciencia tampoco. Y de religión, porque es lo que yo sé. Entonces, la vida espiritual desde el punto de vista religioso. ¿Cómo tú alimentas la vida espiritual? Y porque a mí me queda más fácil en ese sentido, porque si les estoy hablando de vida espiritual, pues tú relacionas siempre la vida espiritual con la religión, con el concepto de Dios que tengas. Y hay personas que son espirituales y ni se dan cuenta, no piensan en una religión, pero casi todas las religiones piensan en Dios y piensan que están en la vida espiritual. Como todos lo mezclamos así, entonces digo yo, está bien, vamos a hablar del cristianismo. ¿Cómo se creó el cristianismo entonces? ¿Cómo se formó el cristianismo? ¿Cómo se formó? Pues el cristianismo se formó de 2 fuentes, del paganismo y del judaísmo, que a la vez el judaísmo bebió de otras fuentes y el paganismo bebió de otras fuentes. O sea que eso es una raíz. Por eso nada de lo que es cristiano, netamente cristiano, es original. Todo estaba antes del cristianismo, todo. Este elemento estaba, este elemento estaba, este elemento, y simplemente se agarraron los elementos y confluyeron en una nueva visión de la vida. ¿Y cómo me di yo cuenta de esto? ¿Cómo se da uno cuenta? No solamente yo, sino los estudiosos, las personas que miran esto. Entonces, yo lo tomo por 3 puntos. Primer punto. Cuando descubrí que todo lo que dice el Nuevo Testamento, todo es todo lo que dice el Nuevo Testamento, las ideas, las narraciones, el texto que está en griego, todo son historias o son pensamientos o son ideas que antes estaban en Egipto. Exactamente lo mismo, a veces hasta narraciones del texto, muy parecidas, parece una copia. Otras veces hay una reinterpretación, reedición, reeditan, otras veces. Pero todo está o bien en Egipto, o bien en Mesopotamia, o en Babilonia, o en los sumerios, que es la misma región,
o bien en Persia, para no decir de Asia, del mundo asiático, del Oriente, o bien en Persia, o bien en Grecia. Todo lo del Nuevo Testamento, no hay nada que no se encuentre en una de esas culturas. Todo lo del Nuevo Testamento está en una de esas 4 culturas. Egipcio, en la cultura egipcia, que es millones de años antes, miles de años. En la cultura de Mesopotamia, Sumeria o Babilonia. En los persas. Entre Grecia. Y esa es por la parte de los paganos, de la parte pagana, de la parte secular. Y la otra fuente es en el libro de los judíos, en el Antiguo Testamento. O sea, estos 5 fuentes, los judíos, que los judíos también lo tomaron, cuando uno va al Antiguo Testamento, hay textos de Egipto, de Babilonia, de Persia, están todos ahí, pero en el judaísmo, o sea, en el mesianismo. Y encuentra uno lo otro, o sea que todo confluyó. Dice uno, bueno, ¿qué significa esto? No estoy negando una fe, yo tengo mi fe en el Cristo, pero tengo que mirar las raíces y tengo que ser sincero, porque lo que nos mata es la hipocresía, la falsedad. Porque si yo soy lo que soy, pues tengo que mirar hacia atrás. Y no puedo negar nada de atrás porque si no, no fuera yo. No puedo negar. Ahora lo puedo acomodar. ¿Para qué? ¿Qué sacas tú con acomodarlo? Entonces serías falso. Por eso siempre mira las raíces. Lo que yo siempre te digo, el manzano. ¿Cómo tú vas a mirar los frutos de manzana y pensar que las raíces son de naranja? ¿Para qué cambian las raíces? No, si es manzana la fruta, búscala. Pero como estamos acostumbrados ya a lo ficticio, tú ya comes carne, pero que no sea carne, huevos, pero que no sea huevos, leche, pero que no sea leche, o sea, apariencia de leche. Por eso tu vida es una apariencia, fingida. Y yo lo que quiero es llevarte a la espiritualidad genuina, a la esencia de la espiritualidad, a lo esencial, a lo espiritual, al fundamento. Porque tú eres lo que eres por algo que está en tus raíces culturales, familiares, de genética, de geografía, del agua que tomaste, de lo que has respirado, todo, tú eres un legado. Y en este momento estás. Dice, ¿qué es el presente? El presente es lo que tú en este momento estás comiendo, estás saboreando. ¿Y qué es el pasado? El cuerpo que tú tienes. Porque esto refleja lo que tú has comido. Y siempre, ¿qué es el pasado? El cuerpo este es mi pasado. Tu vida es tu pasado. ¿Qué es el presente? Lo que estás digiriendo en este momento, lo que me estás escuchando. ¿Y qué es el futuro? Lo que está en el plato. Bueno, muy bien. Lo que pasa es que me voy saliendo así. Pero volviendo otra vez a lo del cristianismo, a la fe que tú tienes, a lo que te alimenta la vida espiritual, pues la vida espiritual tiene que alimentarte con algo genuino. Y es válido, es positivo cuando uno sabe la verdad. Entonces, primer punto es, todo lo que hay en el Nuevo Testamento, todo se encuentra antes, o bien en la cultura egipcia, que es maravillosa, o en la religión egipcia, o bien en la religión sumeria, de Mesopotamia, de Babilonia, o bien en la religión persia, de Persia, o bien en los griegos, o yéndonos para la otra ramita, este es por este lado, yendo por otra colina, entre los judíos. Y todo lo que hay entre los judíos en el Nuevo Testamento está copiado, viene de allá del otro lado, de otras culturas, o sea que absorbido
absorbe por aquí, absorbe por allá. Entonces, ¿qué aparece? Pues es como cuando un pintor, cuando tú tomas una paleta y mezcla colores, los mezclas, y vas haciendo esa maravillosa pintura. O el escultor que va creando esa obra maravillosa. O el río que va bebiendo, un lago va bebiendo de muchas fuentes afluyentes que confluyen allí. Y luego el agua no puede decir el agua, yo soy de este río, yo soy de aquello, no, es de todos. Pero ya es una nueva versión, es el lago. El cristianismo es una nueva versión, novedosa, maravillosa, extraordinaria, linda. Pero tú, por temor, no sé por qué, me imagino que por cultura, te han enseñado que niegas las raíces para poder justificar el libro, la escritura. No, no la tienes que negar. Bueno, ese es el primer punto. Segundo punto. Cuando descubro que en el siglo I de nuestra era, ya te dije por qué acomodaron el siglo I, que es por el 754 de la era de los romanos, del Imperio Romano, de la cultura romana, en el año 754, 7 porque es plenitud, y 54 dividido en 2 da 27. El número 27 es el número griego, pleno, divino, es el de la divinidad, el 27. Búsquenlo en cualquier parte, ahí lo dice, en todas partes mejor dicho. Entonces, el monje, que el Papa le dijo que ayudara, que arreglara eso, o que calculara, él calculó eso, y está bien porque son puros cálculos, exactos, son concretos. Dijo, pues el año 1, pongámoslo en el año 754. 27 para atrás, 27 para adelante. 7 la plenitud, 27 y 27 da 54, 754. Y ahí pusieron el año 1. Entonces por eso yo digo en el año 1, siglo I. En el siglo I habían más de 12 visiones del cristianismo. ¿Por qué se crearon visiones del cristianismo? Porque había una búsqueda. Porque alguien dijo, bueno, hay que unir mesianismo con Cristo. El ungido de los judíos que llaman Mesías y el ungido de los romanos que llamaba Cristo, pues unámoslo. ¿Ve? Unámoslo. Pero en el momento en que unieron esas dos versiones, como es tan grande, tan majestuoso, es tan rica esa cultura, es como que a ti te den una tonelada de oro. ¿Y tú qué vas a hacer con ese oro? Puedes hacer una escultura, puedes ir a negociar, puedes hacer unas medallas, puedes hacer lo que sea. Es una riqueza que se confluyó allá. Y entonces nace el cristianismo de diferentes maneras. Pero me doy cuenta que muy rápido solamente queda un solo cristianismo, que es el que tenemos nosotros. 4 cartas, 4 evangelios. Marcos, o vamos a ponerlo como está en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego 7 cartas de Pablo, que son originales de las auténticas, de ese personaje llamado Pablo. 7 cartas que se las atribuyen a Pablo, son 14. 7 cartas apostólicas, por ejemplo las cartas de Pablo, de Pedro, 1 y 2, 1, 2, 3 Juan, Judas, son cartas apostólicas. ¿Por qué dicen apostólicas? Porque son de los apóstoles, no tienen un nombre así preciso de Pablo, sino que están no hechas a una comunidad de Pablo a los corintios, sino que están abiertas a todos. Solamente carta de Judas, carta de Pedro, carta de Juan, no hace más. Entonces por eso se dicen apostólicas. Son 7, entonces llevamos 4 evangelios, 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. 4 puntos cardinales. Porque antes se decía Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero antes se decía León, Marcos, Mateo, hombre, Lucas, el toro, Tauro, y Juan, el águila. Siempre se ha dicho eso.
Tú lo buscas por todos lados. Y siempre se han comparado ese evangelio con esos símbolos. Y cuando uno va a esos símbolos, pues son traídos de bien atrás. 4 evangelios. 7 de Pablo, por un lado. 7 del otro. 7 apostólicas. Y cuando vamos al Apocalipsis, hay 7 cartas a las 7 iglesias. O sea, el número 7. Y si entramos en los Hechos de los Apóstoles, que es el otro libro, vemos que escogen a 7 personas. En el capítulo 6, de 6:1-7. Escogen a 7. Eso está fríamente calculado, está bien escrito, está bien hecho. Hay una intencionalidad. Entonces, sobrevivió un solo cristianismo, una sola visión cristiana. ¿Por qué sobrevivió? Hay muchas teorías para decir por qué sobrevivió. 1, porque el imperio fue el que lo creó. 2, porque los discípulos se movieron y fueron y transmitieron rapidito el evangelio. Porque escribieron, guardaron las cartas. Pero los de Qumran también guardaron sus escritos y no sobrevivieron. ¿Por qué estos sí sobrevivieron? Había una protección para que los sobrevivieran. Bueno, esa es la segunda. La primera que te dije es que todo lo que hay en el Nuevo Testamento, todo es todo, se encuentra antes de lo que había antes. Segundo, solamente de los 10 o 12 cristianismos que habían al principio, sobrevivió uno solo, que es el de Pablo. Y por eso los evangelios tienen personalidad de Pablo. Todas las cartas, las apostólicas que le dicen que de Juan, de Pedro, de Judas, tienen personalidad de Pablo. Y las cartas de Pablo, pues unas se le atribuyen a él y todas tienen personalidad de Pablo. El Apocalipsis casi no entra en el canon. ¿Por qué casi no entra? Porque no parecía, olía como algo diferente. Pero en fin entró. Muy bien. También de la escuela. Porque si la escuela jovánica viene de Pablo, entonces también es de Pablo. Muy bien. Ese es el segundo. Ahora tercero. Cuando uno se viene de atrás, del principio, allá del año 0, hacia acá, pues uno encuentra el judaísmo y encuentra el paganismo. El judaísmo le decía Mesías, el paganismo le decía Cristo. Cristo Mesías, lo unen en un personaje que se llama Jesús. Jesús padece, muere, resucita y luego pasa a un personaje que se llama Pablo. Y Pablo se lanza, pero a una velocidad impresionante, recorriendo todo, en tan poquito tiempo. Eso corría, eso parece que no comía, que no descansaba, lo aporreaban, le hacían de todo, recorriendo todo el imperio. Pues prometió ir hasta España. Y fue a Roma. Y luego quedan los discípulos, que lo siguen propagando y llega hasta nosotros. Bueno, eso lo ve uno como así todo fácil. Pero cuando uno ya sigue de para atrás, o sea, de nosotros hacia atrás, entonces uno va siguiendo que primero, o sea, que lo último, o lo de nosotros se llama iglesia. La iglesia se llama cristianismo. O sea que primero nació el cristianismo. Voy de para atrás. Iglesia existió después del cristianismo. Cristianismo existió después del camino, del mensaje que se llevaba. Porque después fue que los llamaron cristianos en Antioquía, dice el texto. Después los llamaron cristianos, pero ellos ya estaban ejerciendo el proyecto. Luego vemos a Pablo, que Pablo presenta a un Cristo de pasión, muerte y resurrección. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Es un Cristo de la fe. Pablo no conoció a Jesús. Sin embargo, habla con una exactitud precisa de Jesús. Pablo habla de la venida del reino, que ya está, ya llegó, ya. Está en las puertas el reino. No pasará esta generación, dice Pablo, no pasará esta generación, dice Jesús, sin que ya llegue el reino. Y luego vamos, Pablo, luego Jesús.
¿Quién es el Jesús que está dentro? El Jesús histórico, no el Jesús de la fe, que ya lo vimos que era Pablo, porque vamos hacia atrás, ¿no? Vamos para allá, para atrás. Entonces encontramos, si lo buscamos en los evangelios, que es el que habla de Jesús, porque vea que Pablo habla de Cristo, habla del resucitado, de la fe, que el que se le apareció. Pero entonces nosotros vamos al evangelio y nos damos cuenta que Jesús aparece como un maestro de la ley, de la ley. He venido a darle cumplimiento a la ley, no he venido a quitar la ley. Todo eso se habla ahí. Un Jesús rabino, netamente rabino, maestro de la ley, con unas características muy parecidas al fariseísmo, porque uno no lo puede meter entre los saduceos, porque él no tenía nada. Los saduceos eran supremamente ricos, él no era rico. Uno no lo puede meter entre los esenios, aunque algunos dicen que sí, pero eran demasiados espirituales, demasiado recalcitrantes, ¿cómo se llama? Demasiado, no tenían carne, no tenían cuerpo, era pura alma, puro espíritu. Y Jesús dice que comía, que enseñaba, que viajaba, que caminaba. Entonces no se puede meter ahí. Jesús cabe más como un rabí de Galilea, maestro de la ley, que reúne a unos discípulos que lo siguen, que está esperando el reinado de Dios, que el reino se haga presente, que mi reino no es de este mundo. Lo presenta como algo que ya viene, nuevo, para sacar a los romanos. No simpatiza mucho con el imperio romano. El Jesús histórico. Ya el Jesús de la fe, el Cristo de la fe ya simpatiza. Pero hay como que la base no. Y se le puede, como habían 4 grupos, los esenios, los fariseos, los saduceos y los celotes, era más por el lado de los celotes. Los celotes eran los celotes con Z. Era el grupo que decía que el Mesías venía armado. Y Jesús en muchas partes dice que hay que tomar las armas, he venido a traer fuego. A ver, el que no tenga armas vende la espada. Y así otras cositas, belicosos, se mete al templo y quita ya todo. O sea que hay muchas cositas. Hay cosas en el evangelio que fueron agregadas, que vienen de allí y de acá. Pero hay otras que aparecen como en el personaje Jesús. Ese que llamamos Jesús. Pero cuando vamos más atrás de Jesús, antes de Jesús no había Jesús, sino que era una promesa de Mesías. Un Mesías que había nacido después de la venida de Babilonia, del pueblo judío. Porque antes no se hablaba tampoco de Mesías. Porque ellos ya venían con que había que restaurar el reino de Israel. Y el que lo había restaurado era Herodes, era el rey. Ellos no lo aceptaban. Herodes ni era de Roma, ni era de Galilea, ni era judío. Después de la venida de Babilonia es donde antes se hablaba del pueblo de Israel, ahora se habla de Judea, judíos. Entonces, todo ese grupo, judíos, esperan a un Mesías liberador. Y por el lado de los romanos, de los paganos, esperaban también un emperador que viniera a salvar, a redimir, a restaurar, porque el imperio estaba deteriorado, porque ese Nerón había sido un loco. A Nerón lo ponen terrible. Entonces esperaban un Cristo. El pueblo de Roma esperaba un Salvador, que ellos no le decían Mesías porque no conocían la palabra Mesías. Decía que iba a venir el emperador como el que había habido antes, Augusto, como esos buenos que hubo antes. Que iba a venir uno, Vespasiano, que ya estaba a las puertas ahí. Tito, Domiciano, que ya era una familia sana, una familia buena, una familia que los presentan hasta haciendo milagros. Entonces, por el lado romano, esperan a un Cristo, que la palabra para nosotros en español es ungido. Para el romano es Cristo. Y para el judío es Mesías. Y nosotros deberíamos usar la palabra ungido. Pero como no sabemos, entonces siempre nos meten cosas de afuera. Nosotros deberíamos decir el ungido. Si somos en español es ungido. En latín es Cristo.
Y en griego es Mesías, ese personaje salvador, redentor, el que venía a restaurar. Y si vamos más atrás, pues los judíos habían bebido de Egipto, de Mesopotamia, de Persia, de Sumeria, de Babilonia. Los judíos habían bebido de allá, de los griegos. Los judíos habían bebido de ellos. Y los paganos, los romanos, habían bebido de lo mismo. O sea que prácticamente ellos se dieron cuenta, aquí somos los mismos. Lo que pasa es que aquí se ve, nosotros somos poli, y aquí se vemos uno solo, un solo Dios, y aquí poli. Entonces vamos a unirlo a un solo Dios. Nos conviene, el imperio romano le convino. Entonces mire, he hecho de para adelante, he hecho de para atrás, y llego a la misma conclusión. Si me vengo desde los paganos hasta el cristianismo, encuentro las raíces en el paganismo y en el judaísmo. Y si me vengo desde allá hasta mí, encuentro ya la coherencia. Porque ahí es donde yo le encuentro sentido al Nuevo Testamento. Y lo leo y digo, claro, con razón que aquí dice esto y esto. ¿Por qué? Porque lo que me quieren es salvar, lo que me quieren es redimir, lo que me quieren es que yo vuelva otra vez a las raíces naturales, a la espiritualidad. Esa es una búsqueda sincera de eso. Y por eso se escribe la Biblia. Pero nosotros ingenuamente negamos ingenuamente. Como que nos parece más que si la cosa es misteriosa y mágica, va a tener más sentido. Cuando para Dios tiene más sentido si tú vives la vida natural, la plenitud con la naturaleza. Tiene más sentido. Bueno, eso se lo he dicho así, de mente casi, pero ahora voy a probarlo con los flyers que te tengo preparados. Entonces vamos a ir para allá. Ya ahora lo voy a presentar. Muy bien. Ayer habíamos quedado en lo siguiente. Cuando tú buscas con sinceridad, y esto tiene que ser con sinceridad y transparencia, sin hipocresía, sin fanatismo, sin proselitismo. Cuando tú entras a los evangelios, encuentras que las escrituras tienen la técnica griega. No hay que negarlo, está en griego. Son escrituras judías con técnica griega. O sea que son escrituras que las tomaron de los judíos, pero les aplicaron la técnica griega. Los romanos, en los textos de Pablo y en los textos de los evangelios, que para mí todos son paulinos, todo el Nuevo Testamento es paulino, los romanos salen muy bien librados y cuarto, las autoridades judías muy mal paradas. Había que quitar eso e imponer la visión romana, la de Jesucristo, cristianismo. Quinto, Jesús es un judío pacifista. Cuando para los judíos Jesús es belicoso, es peleonero. Jesús es guerrero. El Mesías judío lo encontraron en las cuevas de Qumran. Estaban esperando es al judío que venía. Por eso ellos no lo reconocen. A ese judío pacifista dicen, no, pero ese no parece nuestro Mesías. Puede ser el Cristo, pero no nuestro Mesías. Sexto. A ese judío pacifista o Mesías, si le contradicen, es contundente, es fuerte. Habla pesado. 7. Así como el emperador que va el emperador Vespasiano venía del campo y él va y habla con los campesinos, con los pescadores, con los pastores, para que voten por él, para que el Senado, como es democracia y ellos quieren continuar con el imperio, entonces ellos quieren tener el apoyo del pueblo. Habla con pastores, con pescadores, con campesinos. Y cuando uno va a la historia de Roma, encuentra casi todo lo que se le atribuye a Jesucristo, se le atribuía al emperador romano, a la familia del emperador. Es increíble. Y en esa época no había cristianismo todavía. 8. Hay un antisemitismo a favor del Hijo de Dios. O sea que no el semitismo, pero sí Hijo de Dios. No Mesías, pero sí Hijo de Dios. Porque el semita, el Mesías judío, es un humano. No es hijo de Dios. En cambio el emperador sí es hijo de Dios. Y el 8. Quienes provocan la muerte de Jesús, de ese Salvador, son los judíos. No son los romanos. Aunque los romanos les toca, imagínate, les toca que aplicar lo que quieren los judíos. Entonces cualquier persona
inmediatamente dice, bueno, vamos a aceptar esto nuevo que aparece, vale la pena. Es algo nuevo, como yo siempre digo, el café con leche, alguna novedad. Y yo sí veo que este Mesías es muy bueno. Y yo veo que este Hijo de Dios es muy bueno. Entonces unamos Hijo de Dios con Mesías y aparece el cristianismo. Así es como aparece el cristianismo. Ahora, otros datos más claros. El equipo literario recrea el escenario. Yo ya te dije que no lo pone en los Flavios del 69 en adelante, sino lo pone del 69 para atrás, como si Jesucristo hubiera vivido antes. Y es muy claro. ¿Por qué? Porque son retroactivos. Primero, son 40 años en retroactivo. 40 años. Porque a los 30 años de nacer Jesús serían 70. Y recuerden que el 70 fue que destruyeron a Jerusalén. Entonces, ponen como Jesús viviendo 30 años. Si Jesús nace en el 1, lo ponen 30 años más 40, serían 70. Segundo, su ministerio termina en Pascua del año 33. Porque dicen que Jesús tenía como 30 años cuando empezó el ministerio y 33 cuando murió. 33, que son 40 años de la guerra judía romana, que es el año 73 de la batalla de Masada. Esa batalla de Masada es donde los judíos vienen y masacran, o mejor dicho, allá en ese Masada es un lugar, un castillo que tenía el rey Herodes, que nunca lo usó, pero como él creía que todo el mundo lo iba a matar, entonces tenía mucho miedo. Allá en Masada se reunieron más o menos 1000 judíos, se refugiaron cuando llegaron los romanos en el año 70 que destruyeron a Jerusalén. Y estos se refugiaron allá. Y los soldados romanos fueron hasta ese lugar. Y los acorralaron. Y cuando entraron, los judíos se habían suicidado. Se habían matado unos a otros. Los papás que mataban a los niños, lo cuenta Flavio Josefo en la historia de los romanos. O sea que ellos contaron muy bien. El año 73 y 40 años más 30 da 73. De que Jesús murió en el 73. O sea, están contando algo retroactivo. Están recreando, valioso, bonito, desde el punto de vista literario y mensaje. Y tercero, deja mal para la dinastía Julia Claudio, los Flavios, que son los anteriores enemigos. Esto queda clarísimo. ¿Por qué 30 años de Jesús? Porque habían que, en el año 70 fue que Tito destruyó a Roma. O en el año 73 fue que los judíos, junto con Tito, masacraron allá en la batalla de Masada, que dicen batalla, pero no hubo ninguna batalla. Llegaron ellos y ya los 90 personas, los 1000 personas que estaban dentro, ya estaban muertos. Y eso trajo una conmoción grandísima, un dolor grande, porque primero los soldados romanos quedaron frustrados porque ellos no lo mataron, no ganaron la batalla. Y los admiraron que fueron capaces de morir, dar la vida, en vez de quedar esclavizados. Y entonces eso trajo bastante, eso daba para contar una historia maravillosa. Entonces 40 años en retroactivo, más los 30 años de Jesús dan los 70. 70, 30 y 40 dan 70. Más los 3 años que fue después del 70, 3 años que fue la batalla de Masada, pues Jesús murió 33 años. Lo presentan muy bien, por eso las fechas coinciden. Por eso en la Biblia nada es coincidencia, ni nada es hecho al azar. Todo está fríamente calculado. Muy bien. Voy a explicarles aquí. Mire, este texto es el único. Mire el tamaño del texto. Es el único texto original, el primer texto original que hay de la Biblia, o del Nuevo Testamento, perdón. Y lo ponen más o menos del año 130 después de Cristo. Y es un pasaje de Juan 18, 31, 33, 37, 38. Es ese texto que dice ahí. O sea que es el contexto, pero que es como está recortado,
Pues ellos lo siguen y eso está hablando. Ese es lo más original que hay. El resto son copias de copias de copias de copias, copias de copias. La Biblia que tú tienes, ¿de dónde es? ¿De cuál original es? Y esto es lo más atrás, lo más antiguo de la Biblia, lo más antiguo que encuentra es este testigo, que son 3 centímetros cuadrados. Entonces, en estos textos bíblicos, Jesús en griego significa Salvador y Cristo significa Mesías. Luego, Jesús, Salvador, Cristo y Mesías no son nombres, son títulos. Porque Jesús es Salvador, Cristo es ungido, Mesías es ungido. No son nombres. Ahorita nosotros nos ponemos ahí creo que hay apellido Cristo. Y hay Jesús, todo el mundo se llama Jesús o Juan, como Mohammed entre los musulmanes. Mesías, yo conozco personas que se llama Mesías, yo conozco un sacerdote que se llama Mesías Toscano. Entonces los ponemos como nombres, pero antes no eran nombres, eran títulos. Como Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son títulos. Entonces, este Jesucristo, Mesías, Salvador, Cristo, todo esto son nombres, no son nombres sino títulos. Y se crea un movimiento religioso. Es algo profético, son creencias, son de la fe. Y con esto, Jesús, Salvador, Cristo, Mesías y esta historia maravillosa de las cartas de Pablo y de los 4 evangelios, del Apocalipsis y de los Hechos de los Apóstoles, los romanos satisfacen a los judíos para que se conviertan al cristianismo. Los satisfacen, los atraen. Pero también, con esto mismo, los romanos atraen a los paganos que son de culto politeísta. Y entonces ellos le van mezclando. El cristianismo romano le da gusto también al culto pagano de Egipto, o de Mesopotamia, o de Sumeria, o de Persia, que prácticamente todos beben de este concepto maravilloso. Cuando yo empecé este sueño, hace unos días, hace como un mes, si ustedes van a los videos anteriores, yo les presenté la cultura de Egipto. Y aparece Osiris, Isis y Horus, sol, lluvia, siembra y cosecha. 25 de diciembre, solsticio de invierno. Son cultos mistéricos, son mitos, ritos de iniciación. Eso lo tenían ellos y ahora lo están mezclando con Cristo. Esta era la cruz de los egipcios y ahora la cruz cristiana. Y básicamente en el cristianismo hay 2 corrientes bases bien fuertes. Ya en el siglo II hay 2 clases de cristianismo. El de la escritura del Nuevo Testamento, que es literalista, y el gnosticismo espiritual, que es ellos ven a Cristo como un modelo alegórico y no físico. O sea, hay 2 corrientes fuertísimas que todavía en la actualidad, en este momento, todavía están las 2. Está el que mira la Biblia desde el punto de vista literal y dice que eso lo que dice ahí fue escrito de manera casi cronológica y como si un cronista estuviera mirando y copiando las cosas de Jesús, lo que él hacía o lo que se vivió, como dice Lucas, yo también quise investigar y he descubierto esto y esto, el literalista. Y el otro que dice, bueno, sí está bien, en la Biblia está ahí literales, pero no, es el gnosticismo, es lo espiritual. Cristo es simplemente un modelo alegórico y no físico. Por ejemplo, desde muy antiguo, este grupo gnóstico, que el gnosticismo no solamente es cristiano, antes del cristianismo ya existía el gnosticismo, presentan esta figura, el árbol de la vida, y el logos, dice, en el principio el logos. Sofía es sabiduría. Logos, Sofía, sabiduría, Sofía, sabiduría, logos, es el verbo, Sofía. Sofía es mujer, logos es masculino, femenino y masculino unidos para formar la vida. Pero eso viene antes, muchísimo antes del cristianismo. Pero hay unos que se van por el lado del espiritual nada más, espiritual. Otros se van por lo literal y otros combinan. Bueno, literal combinadito con el espiritual y ahí van. Así es el cristianismo actual.
O sea que eso está igualito, eso no se pierde. Porque no se puede perder. La esencia no se pierde, en esencia no se pierde nada. Mire, para los judíos hablaban del Hijo del Hombre, que vendrá en una segunda venida a juzgar a los del imperio, Galileos de Jerusalén, a los que destruyeron el templo. 40 años duró esta generación. 40 años esta generación no lo verá, pero después lo volverá a ver. Toda esta historia estaba en Tito. Flavio les hizo ver la segunda venida. Flavio Josefo dice que los judíos se negaron a llamarlo Hijo de Dios o Mesías. O sea que los judíos mesiánicos se rebelaron y no le quisieron decir a Flavio Josefo, a Tito, que era hijo de Vespasiano, le dijo de Dios, se rebelaron. Y dijeron, no, nosotros no vamos a hacer, ¡pam! Lo mataban. Voy a leer como escribí, es que aquí resumo, aquí concretizo, y como lo hice hace días, y esto lo te preparé ese día, puede que se me olvide algo. Dijo, Hijo del Hombre, ya sabemos que es judío. Vendrá una segunda venida a juzgar a los del imperio, Galileos de Jerusalén, destrucción del templo. A juzgar a los del imperio porque han destruido el templo, porque han destruido a Jerusalén, porque han matado a los galileos. 40 años esta generación lo verá. 40 años esta generación lo verá. Tito Flavio les hizo ver la segunda venida. Flavio Josefo dice que los judíos se negaron a llamarlo Hijo de Dios o Mesías. Aquí vemos una mezcla que va mezclando, así como vemos en la foto. Va pasando del imperio, va pasando al Cristo, va pasando al Cristo, va pasando. Es una mentalidad, es una visión. Dice, un momento me verás, en otro momento no me verán. El mundo no me verá, pero ustedes sí me verán. O sea, los que aceptan el cristianismo. Bueno, me quedo pensando, porque hay muchas cosas que pueden decir, pero eso las digo después. Porque hay bien cosas aquí que podrían experimentar. Otra cosa que nosotros vemos en los inicios del cristianismo, que los primeros santos cristianos, todos están unidos con la familia de los Flavios, de los Vespasiano, Tito, Domiciano, de todos ellos. Casi todos los santos, los primeros santos de la iglesia, que son aceptados pues, por muchas tradiciones cristianas, Vespasiano, Tito y Domiciano, casi todos los primeros santos vienen de ahí. Entre ellos, pues, nombremos a una nomás, a Flavia Domitila. Mire, y ahí está. Esa es Flavia Domitila, es una santa que la venera en la iglesia tradicional. Era sobrina de Tito, nieta de Vespasiano. Según la tradición dice que donó el terreno de las catacumbas, que eso después vamos a hablar de eso maravilloso. San Clemente, Papa, San Nereo, Aquileo, todos eran de la familia de los Flavios. Tito Flavio, Clemente de Alejandría, describe los símbolos cristianos. Pero antes estaban en las monedas. O sea que en las monedas también aparecen estos personajes y después aparecen como santos en las imágenes. Flavio Constantino en el siglo IV declara oficial el imperio. Primero lo declaró permisivo y luego lo declaró oficial. Muy bien. Todo esto es para que estoy relacionando el Nuevo Testamento con el mundo pagano. Así es como escribieron en estos papiros, en estos instrumentos, así fue como escribieron la Biblia. Y así es como se encuentra hoy, toda destrozada por un lado, por otro, pero eso se ha ido acumulando. Después vamos a ver que de los papiros pasaron a otros papeles y así fueron pasando. ¿Qué técnica usaron? Usaron la técnica de la tipología. Son los estereotipos usados por la literatura judía. Prototipo, idealizado, o sea, idealizaban algo y lo iban escribiendo. Son personajes e historias antiguas y las ponen como nuevas. Por ejemplo, Moisés, José, Moisés y Jesús son paralelos. Se pueden hacer y eso hay muchos estudios. José, el hijo de Jacob, Moisés, el liberador, Jesús, el libertador también.
son paralelos, se asemeja mucho. Es el prototipo, es la tipología, son estereotipos. Todos los pasajes del Nuevo Testamento tienen relación o con el Antiguo Testamento, o con las relaciones, o con las narraciones paganas, o con las hazañas de Tito. Pablo es muy parecido a Tito. Jesús, muy parecido en su personalidad, lo presenta, así como Flavio Josefo habla de Tito, cualquiera diría que está hablando de Jesús. Y para terminar, por hoy, pues le digo lo siguiente, que la espiritualidad de toda religión tiene estos aspectos. Tiene un respeto a la naturaleza. Todas las religiones del mundo, todas las religiones tienen un respeto a la naturaleza. Hay una relación con la astrología, saben de astronomía, hay un equilibrio, hay una búsqueda de equilibrio del planeta. Hay una búsqueda de ampliar el diálogo con la realidad. La religión es para iluminar el camino de la vida y para apaciguar a los enemigos de la vida. Todas las religiones buscan eso. Desde antiguo, mire eso que está en la foto, son los pergaminos, los papiros. Antes de los libros que nosotros tenemos, pues habían pergaminos. Antes de los pergaminos habían los papiros. Antes de los papiros, pues se escribían en las paredes o en reglitas. Y así. O sea que siempre ha habido una buena intencionalidad, una buena intención de hacer las cosas bien hechas. Bueno, yo pienso que con esta historia, por hoy, mañana, viernes, le resumo. Hoy, para los que les gustan las fechas, hoy es mayo 25 del 2017. Hoy es jueves. Aquí tengo el calendario. Mayo 25. Son las 9:52 de la mañana. Hoy termino algo que les he venido diciendo. ¿Qué les conté en este momento? Es que he contado. Voy a ver si soy capaz de resumirlo en un minuto. Que nuestra espiritualidad nos debe ayudar a vivir la vida. Y que nosotros buscamos la espiritualidad en una religión o en un movimiento o en una experiencia que se llama cristianismo. Y si nosotros queremos de verdad, entender el cristianismo, sin apasionamiento, sin tergiversación, sin quedarnos solamente con el estuche, como un huevo sin yema y sin clara. O sea, si nosotros no queremos quedarnos con el estuche, con el continente, con el empaque, sino que nosotros queremos es profundizar para poder tener una vida espiritual fuerte. Tenemos que ir a las raíces del cristianismo. Y al ir a las raíces del cristianismo, yo me doy cuenta en este momento que mi espiritualidad, cuando yo busco la espiritualidad, yo encuentro un Dios supremamente cercano. Encuentro un Dios caminando en mi historia, conmigo. Encuentro a un Redentor, a Cristo, un Maestro, un guía, la luz que me ilumina. Y yo encuentro que unas comunidades cuando se someten a esta o aceptan esta figura de Cristo y aceptan este Dios de esta manera como Dios, vemos que estas personas empiezan a tener vida en abundancia, empiezan a tener buena salud, porque la maravillosa vida se les transforma. Empiezan a ser autosuficientes, no empiezan a acaparar nada, no acaparan, no almacenan, no son avaros, no son codiciosos. Y empiezan a tener buenas relaciones con la naturaleza, con los demás, con los animales, con las plantas, con los prójimos, consigo mismo, con Dios. Cuando yo veo esta maravilla, que es la espiritualidad neta, la sustancia, el contenido, y que después me lo pueden empacar en la Iglesia Católica, me lo pueden empacar entre los mormones, me lo empacan como testigo de Jehová,
me lo empacan como pentecostales o cristianos, cualquier nombre que le pongan que son etiquetas. Pero cuando yo veo que ese contenido, en esencia, es un contenido para favorecer la vida, para vivir la vida a plenitud, y me doy cuenta de eso, y empiezo a echar de para atrás, 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 de para atrás. Y cuando llego al principio, que el principio para mí, en lo que ya está, donde yo soy capaz de llegar en mi mente, es Egipto. De Egipto nace todo. De Egipto nace el ser humano, va para arriba así, se extiende. Eso por arqueología ya se sabe. De Etiopía se va creando. Se va hacia oriente, se va hacia occidente, se reparte todo ese maravilloso árbol así, bebiendo de una sola raíz, así, que se va extendiendo el árbol de la vida, muchas ramitas, con frutos. Me doy cuenta que la esencia es exactamente la misma. ¿De dónde partió todo? Partió de la naturaleza que se transformaba ella misma, sin ayuda del ser humano. Un río que se secaba, un río que crecía, se inundaba, un río que bajaba las aguas, producía vida y había alimento. Oh, alimento gratis, respiración gratis, agua gratis, ejercicio gratis, dormir gratis. Ah, es que el dormir es gratis, la comida es gratis, es que la respiración es gratis, el tomar agua es gratis, el ejercicio es gratis, el movimiento es gratis. Oh, gratis. ¿Y esto por qué? Porque hay una providencia, divina providencia, que lo produce. ¿Y cómo sé yo cuándo? Mire la estrellita, vea, cuando la estrellita está allá, el río baja. Cuando la estrellita pasa aquí, el río crece. Cuando la estrellita está por este lado, entonces hay comida, porque ya todo reverdece. Es una divinidad que vela por el ser humano, que es providencial, que hay vida. Mire, esa es la espiritualidad. Por eso yo les decía que al principio, desde el principio se viene uno, se viene uno, se viene, se viene. Hay un hilito conductor, un hilito conductor. Pero que después lo adornamos con una cosa, con otra. Cuando metemos religión, religare, política, religión, política, economía y ciencia, esto lo despedazamos la vida espiritual. Pero cuando esas cosas las ponemos al servicio de la vida espiritual, tenemos vida y vida en abundancia. Muy bien. Mañana les voy a hacer un resumen de todo. Mañana vamos a sacar unas conclusiones. Así es que para mi vida, en mi vida yo di una vuelta así. Empecé en Egipto, leí la vuelta así, leí la vuelta así. Y llegué al cristianismo mío de hoy y me parezco, en la espiritualidad me parezco tanto a los egipcios. Es impresionante. Y cuando me pregunto por qué, porque hice el camino. Y me doy cuenta por qué. ¿Por qué? Pues porque es así, porque todos hemos bebido de ahí, de la misma fuente. Maravilloso. Ojalá tú también tengas esa experiencia. No por mí, lo que yo digo, sino buscarlo en los libros. Lea historia humana, historia de la humanidad. Que eso, cuando uno mira la historia de la humanidad y luego va relacionando, y uno dice, pues claro, es que así, por eso hablaron así, por eso escribieron así, por eso miraron. Y es la misma, la espiritualidad es la misma, no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Maravilloso. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye. Que pase un feliz día y mañana nos vemos. Pase este video, por favor.